Hola, vamos a hablar en este vídeo sobre las diferentes patologías que hay en la zona del codo. Sobre todo, podemos decir, como hemos hablado en el vídeo de la anatomía, que es una articulación bastante estable, con permiso del radio, que en la zona del codo va a ser un poquito más inestable y que luego va a tener bastante trabajo en la muñeca, lo que lo hace en la zona del codo un poquito vulnerable. Y esa es una de las regiones donde más dolor vamos a tener, la región epicondilia, ¿vale? Casi todos los síntomas que tenemos en la región epicondilia, lo primero que vamos a decir es epicondilitis, tendinitis. Y es una lesión bastante frecuente debido a que esos músculos que tenemos aquí en pantalla son muy largos y además los flexores son más potentes que los extensores, con lo cual esas dos combinaciones, debido a su largura, longitud, con una inserción muy pequeñita y la tensión que tienen que recibir de los flexores, que son los que habitualmente estamos usando, van a perder aporte sanguíneo y al final en algún movimiento un poco tonto van a provocarse alguna degeneración, inflamación, incluso alguna pequeña rotura, que es habitual. Así que la epicondilitis es la tendinitis de la zona del epicóndilo, que hay 6 tendones, no uno, es la unión, el epicóndilo es la unión de 6 tendones, de 6 músculos que luego van a trabajar estos movimientos de supinación y estos movimientos de extensión, así que nos van a limitar el poder coger cosas, abrir y cerrar cosas con la mano y nos va a provocar dolor. Además, en esta región vamos a también tener problemas de atarpramiento del sistema nervioso, ¿vale? En la arcada de Frose, se le llama así a un espacio pequeñito, un pequeño desfiladero, ¿vale? En el que pasa ahí un nervio y ese nervio, cuando hay alguno de estos músculos tenso, inflamado, se va a comprimir y va a provocarnos sensaciones de hormigueo y como si fuera una protusión o una hernia discal, pero va a ser solo desde el codo a la mano. Suele provocarse cuando hacemos muchos ejercicios de repetición de flexión de codo y una de las causas más habituales ahora suele ser gente que va al gimnasio a hacer trabajo de fuerza. Así que es muy importante que luego estiremos. Lo vamos a hacer en el último vídeo de esta secuencia, ¿vale? Además, más lesiones que solemos tener un poquito más raras, pero también habituales y más difícil de diagnosticar, es la inflamación del ligamento que rodea el anillo del radio, ¿vale? Si hacemos algún gesto brusco que pueda hacer que el radio tenga un movimiento excesivo, se produce una pequeñita luxación, subluxación en este caso, un pequeño esguince, y va a hacer que ese ligamento se inflame. El dolor es muy habitual, muy parecido a la epicondilitis, pero es un dolor más continuo que incluso puede mejorar un poquito con el movimiento suave, ¿vale? Y que va a empeorar en los movimientos de reposo, sobre todo nocturno, y en movimientos de fuerza o gran amplitud, ¿vale? Así que ojito a ese ligamento que también suele darnos bastante la lata. Otro tipo de problemas suele ser en el olecranon. Este hueso se tiene que encajar, ¿sí? El parte del cúbito se encaja en el húmero. Lo que ocurre es que esa parte posterior tiene que encajar en un pequeño hueco que hay en el húmero. Cuando tenemos un codo que no está totalmente recto, ¿no? Ligeramente desviado es normal, pero si tiene un desviamiento muy grande, cuando voy a extender, ahí no encaja, y al no encajar va a provocar fricción, dolor, molestias y a veces puede trabajar también por la inflamación, bursitis o incluso más, si eso se mantiene, una tendinopatía en el tríceps, ¿vale? En la inserción del tríceps, también bastante habitual. Problema muscular. El codo suele tener problemas musculares, ¿vale? Tenemos una zona anterior y flexores muy potentes en comparación con una zona extensora muchísimo más débil. Entonces, esos flexores va a ser importante hacerles automasajes, relajarlos, darles calorcito, hacer ejercicios de estiramiento, ¿vale? Y lo mismo en estos ejercicios de flexión. Aquí podemos poner una gotita de aceite y desplazar o deslizar con el otro antebrazo, apoyando bien el brazo en la mesa, ¿vale? Para trabajar toda la tensión muscular de los flexores y los pronadores, que son unos auténticos músculos ganadores. Estos es muy difícil que se quejen. Estos ganan y estos se quejan, ¿vale? Así que eso es un poquito los dolores o las situaciones problemáticas más habituales en el codo. El codo
por resumir y por poner un punto de detalle, suele estar bastante influenciado cuando tenemos problemas en el hombro o en la muñeca, dos puntos mucho más débiles. Y el codo suele ser un punto en el que se sufren, ¿vale? Cuando tenemos un problema de estabilidad en muñeca o un problema de estabilidad en hombro, a veces estas partes son capaces de adaptarse y los síntomas pueden aparecer en el codo. Como punto de detalle, también algún tipo de compresión en el cuello, sobre todo C5, ¿vale? C5 puede provocar problemas de irradiación o de dolor, hormigueo, escozor en la zona del codo, siendo que el codo pueda no ser el causante del síntoma, sino que ahí ya el síntoma estaría en la zona cervical. Cualquier pregunta que tengas sobre la anatomía o la patología del codo, me llamo Adrián Najarro y estoy encantado de contestarte. Solo tienes que escribirme. Y ahora vamos a hacer algunos ejercicios para trabajar la musculatura o esos síntomas en el codo.